Programa especial. Presidente Nicolás Maduro, estamos con usted. Lo que ocurre con los migrantes venezolanos en El Salvador tiene nombres, apellidos y rostros. Baja el telón y sube el telón y aparece uno de ellos, Nayib Bukele, quien ha pretendido hacer de ese lamentable suceso no solo un acto de adulación hacia el gobierno estadounidense, sino también un negocio. Es el tema que nos ocupa esta noche en este programa especial. Un hecho que ha conmovido no solamente al pueblo venezolano, sino también al pueblo salvadoreño, que recientemente se ha movilizado en defensa de los migrantes venezolanos, pero además exigiendo la pronta liberación de estos migrantes que fueron secuestrados, así ha sido calificado. Y como ya lo hemos comentado precisamente, podemos apreciar en las diferentes páginas de internet, en redes sociales, en esos medios que levantan la voz de los pueblos, porque no lo va a ver en las grandes transnacionales de la comunicación, no, lo va a ver en espacios como este, donde hoy le damos visibilidad a lo que ha hecho el pueblo salvadoreño, elevando entonces la voz en defensa de los migrantes venezolanos. Movimientos sociales, organizaciones en defensa de los derechos humanos han levantado su voz, pues estos jóvenes que fueron llevados al centro de confinamiento del terrorismo hoy están bajo condiciones inhumanas, al margen de la ley. Por eso el pueblo salvadoreño se suma a esta denuncia, porque además considera que se trata de una medida represiva impulsada por Bukele y respaldada por las políticas antimigrantes de Donald Trump. Es así como se van desarrollando los hechos a partir del hecho fatídico que se dio el 15 de marzo con estos migrantes venezolanos. Mientras tanto, que el pueblo salvadoreño se pronuncia y algunas autoridades en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros nuevamente reafirma su firme compromiso en lograr la liberación de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador. Vamos a escuchar de inmediato lo que dijo precisamente hoy en una de estas actividades de gobierno, en la inauguración de Casa de Abuelos y Abuelas, donde precisamente nuevamente hacía o reiteraba este compromiso para liberar a los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador. Y nuestro mensaje siempre ha sido, vamos a tener relaciones de respeto, de cooperación, de comunicación, pero allá decidieron agredir al mundo entero. Y la extrema derecha fascista de aquí les impuso un plan de agresión primero a los migrantes, que los están persiguiendo, deteniendo, desapareciendo. Tenemos 238 migrantes desaparecidos, secuestrados en Estados Unidos y entregados en un campo de concentración nazi de El Salvador. Estamos allí haciendo todas las acciones legales. Un grupo de abogados metió un recurso de habeas corpus ante la Corte de Justicia de El Salvador. En Estados Unidos grupos de migrantes están haciendo recursos legales, pero los están persiguiendo. Donde aparecen, los capturan, los humillan, los patean, los secuestran. Yo voy a seguir abogando, empeñado y perseverante como soy, para rescatar del secuestro y liberar a todos los venezolanos y venezolanas que están presos en los Estados Unidos y a los muchachos de El Salvador. A continuación vamos a ver y a escuchar también lo que dicen los abogados salvadoreños que asumieron la defensa de los migrantes venezolanos que están en este centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador. En primer lugar, venimos a presentar el habeas corpus, ¿verdad?
que merecen todo ciudadano que se encuentre en el país. La ley salvadoreña constitucional no distingue entre nacionales y extranjeros. La Constitución de la República de El Salvador se aplica indistintamente. Venimos a celebrar un acto estrictamente jurídico. Somos independientes, no somos políticos, somos sencillamente abogados. Así nos pueden identificar. Estamos en disponibilidad completa de trasladarles nuestras inquietudes jurídicas tanto a la Sala de lo Constitucional como al pueblo salvadoreño y al pueblo esencialmente venezolano que está pendiente que nosotros accionemos legalmente a favor de los detenidos. Son detenciones evidentemente ilegales. El habeas corpus, pues, es el auto de exhibición personal que nuestra Constitución lo determina, así como la Ley de Procedimientos Constitucionales en su artículo 41, y nosotros los abogados lo consideramos como los primeros auxilios jurídicos para toda persona que se encuentre detenida dentro del territorio nacional. Es ante esa situación que nosotros representamos a 30 señores de nacionalidad venezolana a quienes nos han otorgado los poderes suficientes para la representación. No obstante, aclarar que el habeas corpus también lo puede presentar toda persona. No hay un número clausus que determine que debe de ser apoderado. Pero nosotros sí representamos en este momento a 30 ciudadanos venezolanos que nos han otorgado poder para actuar, pero por efecto extensivo también, porque eso es favorable, el efecto extensivo. Nosotros estamos pidiendo el habeas corpus para el resto de ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en nuestro país. Ya hemos escuchado el recurso judicial que se ha interpuesto en El Salvador por estos abogados que han asumido la defensa. El habeas corpus, ¿qué significa esto? Vamos a explicarle de inmediato los elementos más importantes de este procedimiento judicial que protege la libertad de la persona que es detenida o también, como se le llama, presa, para entrar y poder generar entonces, entre otras situaciones, contrarrestar el abuso de poder mediante el arresto, el encarcelamiento o detención ilegal, y además este recurso judicial permite que las personas comparezcan ante un juez o un tribunal y que sea el juez que decida la detención, si fue legal o no. Además, si debe mantenerse o levantarse esa medida y si las condiciones de encierro son agravantes. De allí entonces la importancia de ese recurso judicial que hoy se ha interpuesto y que lo han colocado como parte de la defensa de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador. Ahora bien, ¿quién es Nayib Bukele? Vamos a verlo de inmediato. ¿Quién es Nayib Bukele? El actual presidente de El Salvador. Nació el 24 de julio de 1981 en la capital de esta nación. Su padre es de origen palestino y él profesa el teísmo como religión. Está casado y tiene 2 hijos. Su historia cuenta que construyó un emporio empresarial en las áreas de publicidad, textil, farmacéutica, bebidas y de automóviles. En el ámbito político, fue alcalde de Cuscatlán en 2012 y de San Salvador en 2015, con el apoyo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido de izquierda con el que tuvo severas discrepancias, cuyo Tribunal de Ética lo acusó de promover la división interna con argumentos de conducta personalista. Finalmente fue expulsado de la organización. Fundó su propio partido, Nuevas Ideas, pero terminó postulándose para presidente por el Partido Conservador Gran Alianza por la Unidad Nacional en 2019. Dice ser un instrumento de Dios y un outsider de la política. La campaña presidencial para su primer mandato se apoyó en el uso de las redes sociales, mostrando una imagen con chaqueta de cuero y gorra volteada hacia atrás, para atraer el voto de la juventud. Terminó ganando con el 53% de los votos, sin necesidad de una segunda vuelta. Para postularse a un segundo mandato, utilizó un artilugio legal que fue muy cuestionado, como lo han sido sus acciones de nepotismo, misoginia y abuso de autoridad.
La trayectoria presidencial de Bukele ha estado marcada por momentos que dibujan muy bien lo que significa dirigir un gobierno autoritario, como lo han calificado algunos especialistas en la materia. Les voy a contar algunos datos clave que nos permite comprender más sobre el historial, el expediente de Bukele. En febrero de 2020, Bukele toma el Capitolio salvadoreño rodeado de militares fuertemente armados. Allí lo vemos en pantalla. Recordemos este momento, que además fue noticia mundial. Esto fue como una demostración de fuerza para que los parlamentarios les quedara claro quién manda en El Salvador. Paradójicamente, ese mismo día, en el marco de esa situación, el señor se tomó el tiempo para orarle a Dios. Cosas que totalmente generan contradicción. En mayo de 2021 hace otra de sus acciones que develan sus verdaderas intenciones en el gobierno. Destituye a los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y comienza a avanzar sobre otros poderes, y esto una vez más contando con el apoyo de los militares, ¿sí? Esos mismos que lo acompañan fuertemente armados en diferentes actividades. En 2022 se activan denuncias de organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que reportó un uso innecesario y excesivo de la fuerza en ese país, mientras que la Human Rights Watch también afirmó que había evidencia creciente y suficiente y acusaciones creíbles de que las autoridades cometían violaciones de derechos humanos, tales como los arrestos arbitrarios, las desapariciones forzadas y muertes. Y estas muertes bajo la custodia policial y durante lo que se le conoce como el régimen de excepción. Por su parte, Amnistía Internacional también ha elevado denuncias de violaciones masivas de derechos humanos, como la tortura contra los privados de libertad. Ahora bien, la detención de inocentes ha sido una de las grandes denuncias que se ha elevado durante el gobierno de Bukele. Y aunque las ONGs hasta el momento hablan de 30.000 privados de libertad con esta condición, Bukele lo niega. Y miren de qué manera lo hace. Las operaciones no son perfectas y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo, y estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8.000 personas. Y vamos a liberar el 100%. Disculpen, no son 30.000, son apenas 8.000. Qué descaro de este presidente de El Salvador. Otro hecho que también ha sido un hito es la construcción de una megaprisión, Secote, ¿sí? Esa misma donde hoy están los venezolanos. Un recinto de máxima seguridad de 1.6 kilómetros cuadrados que está ubicado en el municipio de Tecoluca. Allí vemos imágenes. Este recinto cuenta con una capacidad para 40.000 presos y allí los privados de libertad son sometidos a condiciones que han sido denunciadas como violaciones a los derechos humanos. El que entra allí, por ejemplo, no vuelve a ver la luz solar, y esto no es un eufemismo, es la realidad. Y de las 24 horas del día solo tienen media hora de ejercicio físico en ese mismo recinto. Allí donde ustedes ven, en ese pasillo es donde ellos pueden hacer sus ejercicios físicos, solo media hora de las 24 que tiene el día. Además, no cuentan con ninguna vía de comunicación con familiares ni abogados. Y por si fuera poco, además es importante comentarles a ustedes, en el marco de la gestión de gobierno de Bukele, quiénes lo están asesorando, quiénes lo acompañan en su presidencia. Ni más ni menos que los militantes de Voluntad Popular, tales como Sarah Hannah George, quien es asistente de Leopoldo López. Junto a ella además participan Lester Toledo, Miguel Zaval, Miguel Arbelo, Tomás Hernández, Rudy Rodríguez, Santiago Rosas, Ernesto Herrera, María Alejandra García y Juan Carlos Gutiérrez. Toda una trama totalmente antinacional que busca interferir precisamente en la buena marcha de las relaciones entre Venezuela y El Salvador, países de nuestra América, para ponerlos entonces al servicio de las élites imperialistas. Una injerencia que el propio pueblo salvadoreño
se ha manifestado en contra. Esta denuncia también lo hacía el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Yáñez, donde se develaba entonces cómo el gobierno de Bukele ha sido acompañado durante este tiempo por dirigentes de oposición en Venezuela, del llamado Partido Voluntad Popular, pero que además tienen denuncias de generar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Recuerdan las guarimbas? ¿Recuerdan esos hechos violentos en nuestro país? Ese equipo que hoy acompaña a Bukele han sido los propulsores, los financistas y los autores intelectuales de la violencia que han querido implementar en nuestro país. Para conocer más sobre la realidad que nos ocupa esta noche, la realidad de El Salvador, pero además en este contexto, cuando los migrantes venezolanos están de manera injustificada en ese país, en un recinto carcelario, vamos a darle la bienvenida a un invitado especial. Se trata de Elías Adalberto, a quien de una vez le damos un saludo muy especial porque en exclusiva desde El Salvador él va a compartir con nosotros datos importantes. Buenas noches, Clara. Gracias por esta invitación. Un saludo para ti y para tu público, para toda la audiencia que nos sintoniza en estos momentos. Elías, importante que desde ya podamos conocer, que nos permitas conocer quién es Nayib Bukele para los salvadoreños y salvadoreñas. Sí, bueno, mira, Bukele es un político que llega a la presidencia de El Salvador en 2019, después de una millonaria campaña, principalmente a través de redes sociales, en las que se concentró principalmente en agudizar aquellos descontentos de la población en El Salvador. Aprovechando ese descontento, hace toda una campaña a través de marketing político, a través de redes sociales, agudizando todas estas situaciones, pero además creando todo un discurso de odio alrededor de algunas instituciones políticas e incluso alrededor de algunos funcionarios públicos, algunos diputados, algunos políticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, también en esa campaña ofreció, digamos, algunas soluciones o algunas posibles soluciones, o ofreció algunas soluciones para algunas de estas problemáticas, principalmente en aquellos temas de salud, de educación, de seguridad. Por ejemplo, llegó a ofrecer construir 14 universidades en El Salvador. El Salvador nada más tiene una universidad pública, que es la Universidad del Salvador, y él ofreció construir 14, una por cada departamento, y así poder tener cobertura a nivel nacional. También ofreció incrementar el presupuesto de la Universidad del Salvador. Ofreció además la construcción y reconstrucción o remodelación de 5.000 escuelas. Ofreció, por ejemplo, reducir la pobreza, entre otras cosas. Pero ya a lo largo de estos ya casi 6 años hemos visto todo lo contrario. Primero, ha aumentado la pobreza en el país, contrario a lo que planteó de incrementar el presupuesto para la educación. Le redujo para este año 2025, por ejemplo, 90 millones de dólares a el Ministerio de Educación, le ha reducido 120 millones de dólares a el Ministerio de Salud. Además, ya han cerrado un poco más de 42 escuelas. Entonces, ese es el gobierno de Bukele, además de reelegirse de forma inconstitucional por un segundo mandato. En la Constitución de la República de El Salvador establece en más de 5 artículos que queda determinantemente prohibida la reelección inmediata en El Salvador. Sin embargo, pudimos observar cómo a través de algunas acciones ya de carácter de corte fascista empezó a diseñar toda una estrategia para poder reelegirse. Entre ellas, la invasión con militares que hizo a la Asamblea Legislativa, la destitución de jueces, de magistrados, de la Sala de lo Constitucional, donde destituye a toda esta gente y pone a su gente de confianza, incluyendo a algunos jueces, por ejemplo, que
ya tenían algunos antecedentes penales, pero que o algunos señalamientos, pero que sin embargo él desarticula todo el sistema de jueces, el sistema de la Corte Suprema de Justicia para poder imponer entonces a su gente de confianza a través del uso de la fuerza como lo hizo con los militares. Ese es Bukele. Elías, esto nos permite hacerte la siguiente interrogante y tiene que ver precisamente con la diferencia que hay o puede haber entre el Nayib Bukele real, de ese que nos estás hablando en este momento, y el que se muestra en redes sociales. ¿Cuál es esa diferencia? Sí, hay varias diferencias, muchas diferencias de hecho. Primero, Bukele ha generado toda una percepción alrededor de su imagen e invierte miles y miles y miles de millones de dólares al año para poder mantener esa percepción, y no solo en El Salvador, sino toda una inversión millonaria a nivel internacional, incluyendo el pago de publicidad en cualquier cantidad de países y lobistas como también generadores de opinión y creadores de contenido en muchos espacios para generar esa opinión positiva de él. Pero cuando vemos en la práctica, por ejemplo, Bukele vende un país donde, según ellos mismos dicen, contamos con el mejor sistema de salud del mundo. Pero la realidad es que cuando uno visita los hospitales hay un grave desabastecimiento de medicamentos. Han cerrado unidades de salud. Hay fuga de especialistas en los hospitales, y esto por varias razones. Primero, porque les redujeron sus salarios, intentaron quitarles el escalafón, son tratados de forma denigrante y además les persiguen políticamente. Si un médico, un especialista o alguien del sistema de salud denuncia lo que está sucediendo al interior de los hospitales, es despedido. Incluso han habido casos que se han inventado cualquier tipo de delito para poderlos encarcelar. Así también plantea que El Salvador tiene el mejor sistema de educación en el mundo, en la región, pero cuando vemos en la práctica hay una deserción de estudiantes bastante alta. Han cerrado más de 44 centros escolares cerrados. Le deben todavía 30 millones de dólares a la Universidad de El Salvador del presupuesto 2024. Él quiere vender la percepción que ha eliminado los asesinatos, la delincuencia en El Salvador, pero también a la par se ha incrementado, por ejemplo, las desapariciones. Hay mucha gente que anda buscando a sus seres queridos porque han desaparecido. Entonces, la imagen que él vende a través de las redes sociales y a la cual invierte grandes cantidades de dinero, millones de dólares, no está acorde a la realidad que vive el salvadoreño, principalmente los más pobres, que en estos momentos, como les contaba, la pobreza se ha incrementado en el país, pero además el precio de los productos de la canasta básica se han elevado en estos últimos 6 años y el salario mínimo sigue estancado, lo cual no permite que la familia salvadoreña pueda tener acceso al menos a los productos más básicos para poder sobrevivir. Importante que nos pueda seguir ampliando, Elías, y aprovechar esta oportunidad para conocer de primera mano, entendiendo que estás allá en El Salvador y nos permites esta exclusiva para Venezolana de Televisión y este programa especial, ¿cuál es la situación exactamente de los derechos humanos en tu país? Sí, mira, la situación de los derechos humanos en El Salvador es grave. La situación es alarmante y de esto se ha podido documentar a través de muchas organizaciones de la sociedad civil, principalmente Cristosal, el Socorro Jurídico Salvadoreño, el movimiento de víctimas del régimen, quienes han ido documentando la situación de la violación sistemática de los derechos humanos en El Salvador, iniciando por el régimen de excepción. Ya cumplimos 3 años de estar viviendo
bajo el régimen de excepción, donde se nos han quitado derechos constitucionales. Y entre los derechos constitucionales que se nos han quitado, donde se establece el debido proceso, donde se establece que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ahora la justicia en El Salvador funciona al revés. Nos mira a todos como que si fuésemos culpables y que entonces estamos obligados a demostrar nuestra inocencia. Cuando inició el régimen de excepción, muchos medios de comunicación no alineados al gobierno presentaron, documentaron e informaron de la situación que estaba sucediendo. Lo que pasaba principalmente era que para generar un ambiente de que el gobierno estaba combatiendo la inseguridad en el país, les puso cuotas a los policías para que llevaran a gente detenida. Pero además de ponerles ciertas cuotas de detenciones, les daban un bono de $10 por cada persona detenida. Y esto fue presentado, documentado por varios medios de comunicación en El Salvador. ¿Qué es lo que sucedió? Debido a eso, bajo el régimen y a las cuotas que les pedían a las policías, empezaron a capturar a cantidades de personas, de salvadoreños, de salvadoreñas, sin presentar ninguna prueba alguna. Hay que aclarar que nosotros defendemos a la gente inocente que ha sido capturada, no así a los delincuentes. Aquellos que hayan cometido algún delito deben de pagar ante la justicia y deben de pagar ante esta sociedad. Sin embargo, hay una cantidad bastante importante. Por ejemplo, el Movir maneja que son más o menos unas 30.000 personas las que han sido capturadas injustamente, que no se les ha presentado ante un juez, que no se les ha llevado el debido proceso, que no dejan que los familiares los miren, los visiten, ni siquiera abogados particulares pueden tener acceso a ellos para al menos saber en qué condiciones de salud están, que puedan ejercer su legítima defensa. Y hay otros casos que ha documentado estas organizaciones, como por ejemplo, según informaba el Socorro Jurídico Salvadoreño, ya van más de 375 personas que han muerto bajo la custodia del Estado. Muchas de estas, el 90% según el Socorro Jurídico, no fueron presentadas ante un juez, no tuvieron ni siquiera la oportunidad de defenderse de la legítima defensa ante un juez. Y estos que han fallecido han también documentado que muchos de ellos presentaron evidencia de que fueron golpeados o torturados dentro de los centros penales. Les voy a presentar uno de estos casos, que es de Juan Saúl Castillo Alberto. Este joven fue capturado en octubre del 2022 y fue liberado el 31 de octubre del 2024, para que luego, unos cuantos días después de ser liberado, falleciera en su casa. Miren las condiciones en las que fue entregado este joven a su familia. Y así hemos tenido muchos casos. Hay otros casos en donde, hace poco platicábamos con una señora que su hijo fue capturado bajo el régimen, que fue enjuiciado 2 veces, que las 2 veces el juez determinó que era una persona inocente y les otorgó una carta de libertad. Esta madre fue hasta centros penales para presentar la carta de libertad y que liberaran a su hijo. Sin embargo, en los centros penales le dijeron que esa carta o ese documento emitida por un juez no tenía ninguna validez. Pero también hay otras violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Hay persecución a los periodistas que se han atrevido a investigar todo este tipo de situaciones, que han investigado la corrupción de este gobierno, que han investigado casos como el de este joven que fue liberado en estas condiciones y que lo han sacado a la luz pública. Muchos de estos periodistas han tenido que abandonar el país por sufrir acoso y persecución, además de capturar a muchos políticos que piensan de forma diferente, o algunos defensores de derechos humanos que no se quedan callados ante las injusticias de este gobierno, como el caso
de Celaya, un joven defensor de derechos humanos que fue capturado hace algunos años bajo el régimen de excepción, que logró salir luego de estar capturado y que una vez salió denunció todo lo que estaba sucediendo en las diferentes cárceles de El Salvador. Él pudo atestiguar todo lo que había podido vivir y observar, denunció cómo torturaban a la gente, denunció cómo él vio que sacaban a muchos reos ya en bolsas negras muertos hacia las funerarias. Entonces, esas son las situaciones que se están viviendo en nuestro país. Claramente denuncias muy delicadas y graves que hoy compartes con nosotros en exclusiva en este programa especial, y de allí la importancia también que nos puedas comentar, Elías, cómo ha recibido el pueblo salvadoreño la noticia de los migrantes venezolanos que están secuestrados en el Secot. Sí, mira, para nosotros realmente esta noticia fue muy preocupante y muy alarmante. Primero porque cuando se da la noticia en El Salvador, inmediatamente empezamos a recibir mucha información a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, que planteaban que realmente no eran delincuentes como lo quiso vender el gobierno de Norteamérica y el gobierno de El Salvador, porque aquí lo plantearon como se traía a los peores delincuentes del mundo que pertenecían al tren de Aragua. Sin embargo, las investigaciones, los periodistas investigativos demostraron a través de documentación que había emitido un juez en Nueva York que esta gente no eran delincuentes, que no tenían ninguna acusación de algún delito que hayan cometido en Estados Unidos, que no hay documentos que certifiquen que son delincuentes o que pertenezcan al tren de Aragua, pero que además muchos de estos venezolanos son personas migrantes que llegaron a Estados Unidos o a la frontera de México con Estados Unidos para poder aplicar a un permiso que les permitiera ingresar a Estados Unidos y poder trabajar seguramente siguiendo el sueño americano que han vendido del país de la prosperidad, del país de la libertad, etcétera, etcétera, y que muchos a lo mejor salieron con esa ilusión de poder tener una vida con mejores condiciones económicas. Así llegan muchos de estos venezolanos, y no solo venezolanos, hay salvadoreños, hay mexicanos, hay guatemaltecos, etcétera, etcétera, pero se ha creado toda una narrativa de odio alrededor de los venezolanos que generó las condiciones necesarias para que el gobierno de Norteamérica los enviara a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Y ustedes pueden ver las imágenes que el mismo gobierno de El Salvador subió a redes sociales, cómo fueron tratados de forma denigrante, cómo fueron tratados tal cual fueran animales, violentándole todos los derechos fundamentales a estas personas. Pero aquí hay otras situaciones más graves. Primero, migrar es un derecho humano, y si bien es cierto, los países de todo el mundo tienen el derecho de deportar a aquellas personas que entran sin documentos a X o a Y país, eso no les da el derecho de tratarlos como han tratado a los hermanos venezolanos. Segundo, no existe ningún acuerdo legal, ningún tratado nacional o internacional que permita lo que está haciendo el gobierno de El Salvador, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con estos migrantes venezolanos. Más bien pareciera que se trata de personas. ¿Por qué digo que podría ser trata de personas? Porque han movido gente de un lugar a otro y han ofrecido dinero de por medio. Eso es trata de personas. Entonces, es alarmante, es preocupante. Ustedes, como defensores de derechos humanos, Elías, se suman a la campaña que hay hoy día en la defensa de los migrantes venezolanos, y además de eso, ¿cuál es el mensaje que envían?
Bueno, lo primero es denunciar lo que está sucediendo con los hermanos venezolanos que han sido enviados a la cárcel de máxima seguridad. Estamos ante el secuestro de migrantes en términos prácticos. Y es importante, bueno, primero defender los derechos humanos de los hermanos venezolanos. Segundo, no podemos permitir que este tipo de situaciones estén sucediendo. Más, si dejamos que esto suceda, entonces van a empezar a hacer esto mismo con otros hermanos centroamericanos, hermanos latinoamericanos. Porque miren, ahorita están haciendo la prueba y están midiendo la capacidad de respuesta de los defensores de derechos humanos en El Salvador. Si no hay una capacidad de respuesta contundente, entonces no les quepa la menor duda que van a empezar a enviar en estas condiciones de violación de derechos humanos, de no cumplir el debido proceso, sin ninguna ley que los acuerpe o que les avale ese tipo de situaciones, lo van a empezar a hacer ya con otras nacionalidades. Ahorita han aprovechado ese discurso de odio que se ha generado alrededor de los hermanos venezolanos, que es totalmente falso y totalmente infundado, pero que se han agarrado de eso y de decir sin pruebas que son del Tren de Aragua para mandarlos a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Lo otro que hemos estado realizando ya son acciones de denuncia a través de los diferentes mecanismos que hemos establecido a través de organizaciones no gubernamentales en El Salvador, como Cristosal, como el Socorro Jurídico, como el Movimiento de Víctimas del Régimen, para poner sobre la mesa de discusión y el debate este tema. Lo otro que hemos realizado es contactarnos con los familiares de los venezolanos secuestrados en El Salvador para ponernos a las órdenes y ver en qué otras cosas se pueden ir apoyando, porque seguramente hay que hacer varias diligencias para poder buscar la mejor forma posible de darle respuesta a estos venezolanos. Digo en el sentido, por ejemplo, el día de ayer observábamos que ya hay 3 abogados que han sido contratados por la República Bolivariana de Venezuela y que presentaron un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia para que estos venezolanos puedan recuperar su libertad y puedan retornar hasta Venezuela. Luego habría que ver algunas otras acciones que creo yo se deben de tomar, como denunciar al gobierno de El Salvador por delitos de lesa humanidad ante organismos internacionales. Y además, estos venezolanos que han sido puestos en las cárceles de El Salvador tendrán que buscar en alguna medida alguna forma de reparo por todos los daños que se ha hecho en contra de ellos y en contra de sus familias. Elías, agradecemos tu participación en este programa especial, que nos hayas permitido escuchar testimonios de más graves denuncias que has realizado en este espacio en exclusiva para Venezolana de Televisión desde El Salvador. Muchas gracias a ti, Clara. Estoy a las órdenes para estos y otros temas que consideres necesarios. Quiero decirles a todos los venezolanos y las venezolanas que nos están viendo en estos momentos que no tengan duda que como defensores de derechos humanos vamos a estar pendientes para que esta situación se resuelva lo más pronto posible y que se resuelva a favor de los venezolanos secuestrados en El Salvador. Conversábamos con Elías Adalberto, defensor de derechos humanos desde El Salvador, quien en exclusiva conversaba con nosotros respecto a la situación, el contexto país, pero también la posición del pueblo salvadoreño frente a lo que está ocurriendo con los migrantes venezolanos. Hemos visto dibujado el panorama de lo que vive el pueblo salvadoreño: secuestro, negocio, violación del derecho internacional, violación de los derechos humanos, la cosificación del ser humano. Claramente, Bukele, un inhumano disfrazado de demócrata. Así llegamos al final de este programa especial, agradeciendo su sintonía. Puede seguirnos a través de redes sociales, @soykatyvega, también puede hacerlo a través de @claramenteBTV, y por allí estaremos brindando más información de interés para todos y todas ustedes. Se despide su servidora Clara Vega, con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad.
Programa especial.